Diego, gracias por haber venido. Gracias, Paulino. Buenas noches, muy gentil. ¿Cómo estás? Lo de Lara San Juan le parece que cierra una etapa, un capítulo, independientemente de lo que todo el mundo piensa. ¿Le parece que, bueno, en fin, es un hallazgo que... Primero, bueno, mucho dolor de los familiares, y me parece también de una parte importante de la sociedad que tenía mucha incertidumbre y que esto generó angustia. Segundo, me parece que es importante que tengamos todos los elementos fundamentalmente para que la justicia pueda actuar a conciencia, con mesura, con responsabilidad, porque la verdad es algo importante y la justicia tiene que llegar a la verdad. Vos hacías referencia a que la Argentina no cree. Yo me recuerdo, estaba de viaje y pasaron los atentados en Barcelona y a las pocas horas dijeron, fueron estos 6. Nadie discutió. Fueron esos 6. Berlín lo mismo, ¿te acordás? Lo mismo, acá todo Nueva se York discute. Evidentemente tenemos que empezar, y eso requiere por parte de la dirigencia política y de quienes conducen muchísima más rigurosidad, más certeza, no ser imprudentes, no hablar de más, hablar lo que hay que hablar y hablar con mucha firmeza y con mucha contundencia. En ese sentido hay una comisión bicameral, en la Cámara, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Creo que han hecho una gran tarea. A nosotros nos ha reportado siempre uno de sus diputados, uno de sus integrantes, Rubén Miranda, y también Grandinetti, que trabaja con Sergio Massa. Y la verdad que han hecho una gran tarea y esperemos que, si bien no tiene una tarea de justicia, pero sí tiene una tarea de investigación, que me parece que llegar a la verdad es algo importante. El ministro importante. va el 4 de diciembre, ¿no es cierto? A dar las explicaciones y el informe final de Ocean Infinity. Me parece que es importante que el ámbito legislativo, como en otras instancias ha actuado, me parece que es importante que actúe. Vuelvo a repetir, mucho dolor, mucha incertidumbre. He tenido la oportunidad de militar con algún hermano de alguno de los en su momento y le preguntaba a quien fue gobernador de Mendoza en su momento cómo anda Claudio y me decía muy mal, muy depresivo, ¿no? Y me parece que eso debe ser quizás el común denominador de muchos de los que... Mire, yo pasé el fin de semana por la base naval. Había 5 familias que vivieron allí un año. Indescriptible. Indescriptible el dolor. Y el Mar del Plata caló muy hondo, porque muy buena parte eran de Mar del Plata. Sí, absolutamente. Digo, ¿podemos compartir un poquito de lo que la expresidenta manifestó hoy? Porque lo meto en política y nos metemos de lleno en eso y después en lo que viene para la agenda de diputados. La expresidenta hoy... Casi en cadena nacional. Sí, bueno, cadena nacional, porque fue la... Los canales de noticias iban y venían porque fue una locución muy larga. Obviamente, poco más de una hora, ¿no? No era cadena nacional, pero sí todos los canales de noticias, como aparte no había otra cosa, centraron su atención ahí, iban y venían. Me parece que dio definiciones respecto al futuro político. Fue más contundente que en otras oportunidades. Sí. Bueno, lo que adelantamos hace un año casi. Sí, que no se iba a apartar de la carrera y que está pergeñando una alianza grande, un acuerdo electoral, un frente diverso. Y bueno, en el nuevo rol, tomando agendas que no le son propias, pero que compró, dijo, bueno, y además en los nuestros tenemos a los celestes y los verdes. A propósito de la discusión por la despenalización del aborto, que ella como presidenta siempre obturó y que luego como senadora termina votando, aunque el que le impulsa fue la Casa Rosada y el propio presidente Macri. Justamente el que menos se pensó por parte del colectivo, que pugna por una ley de tal tipo que podía ser el que podía generar ese debate en el ámbito del Congreso. Bueno, entre esas particularidades habló Cristina. ¿Qué? También, y la otra particularidad, salvo en la última ocasión en la que fue presidenta en el 2015, que no fue en las demás oportunidades, ella participó del G20, yendo a las reuniones. Sí, una cosa sí es válida. Hizo una descripción del contexto que explica que la expresidenta hoy casi haya hablado en cadena nacional y que sea una opción electoral para buena parte de los argentinos, que es cómo se está transitando la vida en el aquí y ahora a propósito del gobierno de Macri. Esta es Cristina hoy. La verdad que nosotros como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político de ideas, de visión, de perspectiva económica y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, que va a ser una de las cosas que quiero charlar con ustedes hoy, y que es la de pueblo. Me parece que debemos acuñar una nueva categoría de frente
social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda. No, no, señor. ¿Es posible, se imagina allí? Nosotros estamos trabajando en una alternativa que pone por delante las ideas, para qué queremos gobernar la Argentina y no los nombres, las etiquetas. Y en eso vamos a seguir en ese camino. Yo creo que va a correr mucha agua bajo el puente, que me parece que estamos hablando de candidaturas, y yo entiendo que es la obligación de ustedes como analistas, ¿no? Pero nosotros como dirigentes políticos vemos las encuestas y lo que vemos es que la gente no está preocupada por quién es candidato, quién no es candidato, cuál es la alianza, cuáles son los acuerdos políticos, cuáles no son los acuerdos políticos. La grieta hoy es una grieta entre la política y la sociedad. Y en esa grieta entre la política y la sociedad nosotros advertimos que los argentinos están con el problema de la inflación a la cabeza, porque no llegan a fin de mes, 100% de devaluación, la inflación más alta de los últimos 25, 27 años, del 91, la midas como la midas, con el indicador que quieras. Los estados provinciales con dificultades, las pymes con muchísimas... Hablas con una pyme y te dice la tasa de interés, la actividad económica que no funciona, no tengo la posibilidad de pagar en tiempo y forma los impuestos, embargos de la AFIP. No solo no vendo, sino que además lo que vendo, si me lo pagan a 90 días, me descuentan 20, 25, 30% por las tasas de interés. Con lo cual, frente a esa realidad, nosotros tenemos que trabajar y estamos convencidos para que haya otro gobierno en la Argentina. Pero es un trabajo largo, es un trabajo arduo, y me parece que sería absolutamente injusto ante la sociedad plantear una cuestión de nombres cuando entendemos que... Pero ese acuerdo hasta hace poco excluía a la expresidenta y a la transversalidad que explicaba la expresidenta Sabatella y otros. ¿Hoy no se descarta? No, nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita tener bien claro para qué. Y en ese convencimiento de tener bien claro para qué y no entrar en las discusiones de los nombres, porque para mí, vuelvo a repetir, Paulino, si uno miraba las encuestas a fin del año 2014, antes del 2015, el presidente era otro. Sí, claro, y el quien disputaban era otro. Y Macri iba tercero cómodo. Sí. Sí. En marzo, abril, con la convención de Gualeguaychú empezó a cambiar la situación. Y el segundo era otro. Entonces yo me parece que hay que ser muy prudentes. Hoy la sociedad no está, más allá de lo que quiere la micropolítica, los periodistas, el análisis, ríos de tinta escribiendo sobre esto, nosotros no vamos a entrar en ese juego, que es además el juego que le interesa al gobierno, porque el gobierno lo único que le interesa es confrontar con la expresidenta de la Nación. Es donde más cómodo se siente. Y nosotros queremos discutir ideas, nosotros queremos discutir alternativas, nosotros queremos... yo ya hablé con 2 o 3 gobernadores, ninguno me habló ni del acto, ni de esta historia, me habló, quiero ver si pago o no el bono a fin de año, tengo problemas con las fábricas, tengo problemas con el laburo. Tras el acuerdo por el Consejo de la Magistratura, todos los editorialistas fueron para ese lugar, y también el análisis primero de la política era, se agruparon nuevamente todos los peronistas para no solamente controlar al gobierno, sino también para mandarle una señal. Hoy hablaba con una persona muy cercana a Sergio Massa, por ejemplo, y dice, fue un acuerdo político por miles de circunstancias, menos para juntarnos con Cristina. ¿Ustedes creen que es así, que fue una coyuntura nada más que se dio, o es un reagrupamiento que puede mandar para adelante? Nosotros estamos convencidos que ganó la democracia, porque había un desequilibrio. El presidente Macri y su equipo quería que haya 9 consejeros de 14, casi una mayoría automática, no solo mayoría, sino las dos terceras partes. Y me entiendo que las fuerzas políticas entendimos que había que ganarle al gobierno para que la democracia tenga equilibrio. Y que esté Pichetto y esté Graciela Camaño y que Martín Yarzola la suplente eventualmente a Graciela Camaño, alguien que viene de Córdoba, joven, abogado, vicegobernador de Schiaretti. Guado de Pedro no va a estar. Bueno, sí, es uno de los elegidos de la resolución. Claro, lo bajaron a Negri y asume Guado. Está bien, pero Guado de Pedro, ¿no hay un artículo que impide que sea reelecto? No, en porque realidad, su mandato terminaba en el 2018 y su mandato original, esto es lo que pasa dice. es que estuvo Taglade. No claro, estuvo Guado. porque estuvo de licencia. Sí, mi planteo, más allá de una cuestión que no conozco la cuestión reglamentaria y nos podríamos profundizar en ese punto,
A mí lo que me interesa es que hay un equilibrio y que esto tiene que ser para un avance de la justicia, no para un retroceso de la justicia. Miguel Pichetto fue en su momento consejero de la magistratura, es alguien que conoce la justicia, es alguien que conoce la normativa, tiene mucha trayectoria como senador. Lo mismo pasa con Graciela Camaño, posiblemente de las diputados con mayor expertise, incluso en la materia de Ministerio Público Fiscal y todo lo que tiene que ver con los fiscales en la Argentina. Fue presidenta de la comisión hasta hace pocos meses. Con lo cual para mí es un avance que significa más democracia, más equilibrio, que significa que la justicia no tiene que retroceder y que particularmente hemos dado a la sociedad el mensaje de que los desequilibrios y el atropello en la Argentina no sirven ni de un lado ni del otro. Sí, la verdad, hubo, después de ese acuerdo que hizo el peronismo, hubo periodistas que estaban más indignados por el traspié que estaba sufriendo el gobierno que el propio gobierno. O que los equilibrios... O que gritan república y que no tenga mayoría automática, ¿no? Se enojan por la realidad. Pero bueno, más allá de ese comentario, le quería consultar. Usted habla de ideas, Bocio, para adelante, que no le interesa tanto, digamos, los nombres, sino las ideas. El kirchnerismo, cuando le tocó gobernar, supo o impuso condiciones casi a dedo en muchos temas importantes. Yo recuerdo, y el otro día lo recordaba con Sergio Berni, que estuvo aquí, la candidatura, la frustrada candidatura tanto suya como la de Sergio Berni como vicegobernador, que fue casi eliminada, más allá de que usted envió una carta y tuvo un gesto para con la expresidenta. Era un secreto a voces que realmente Zanini y Aníbal Fernández habían desestimado la candidatura de ustedes a gobernadores. ¿Usted cree que el kirchnerismo aprendió de eso? ¿Que el kirchnerismo está dispuesto a no llevarse por delante a otros integrantes de un mismo espacio? Mire, yo he aprendido a que los análisis políticos tienen que ser de los periodistas. Nosotros no hacemos análisis político. Nosotros lo que hacemos es tomar decisiones. Y en el marco de las decisiones que nosotros tomamos, hemos decidido, junto a un grupo de gobernadores, Sergio Massa ha mostrado voluntad, ha mostrado vocación, hemos decidido construir una alternativa para la Argentina. Y hemos decidido no entrar en calificar, descalificar, si uno es más, uno es menos, en discutir ideas. Estuvimos el miércoles pasado con Bordet, en Entre Ríos, discutiendo el tema de la seguridad. Es más, escuchando. El día sábado participé junto a economistas y Sergio Massa con el FMI. Y le dijimos a los representantes del FMI... Estuvo Calderelli, ¿sí? Claro. Exacto. No es el camino. Esto no es un préstamo que te presto tanto, me lo devolvés de esta manera. Es un conjunto de condicionalidades económicas que nosotros pretendemos gobernar la Argentina, se lo dijimos, y vamos a cambiar el modelo económico que entendemos que es un callejón sin salida para la Argentina. O sea, si Massa fuera presidente, reestructuraría el acuerdo con el fondo. Hay que sentarse el primer día con el Fondo Monetario Internacional, y se lo dijimos, y vamos a renegociar cada uno de los aspectos, honrando los compromisos, porque es necesario que la Argentina honre los compromisos, pero nosotros no vamos a seguir con la misma política económica. Nosotros queremos profundizar las pymes exportadoras, generar dólares, incentivar la inversión, generar el mercado interno. No. El Fondo Monetario escuchó con atención y también nosotros escuchamos con mucha atención. El Fondo Monetario escuchó con mucha atención. Ellos creen que el único camino es ese. Nosotros creemos que hay otros caminos y me parece que es importante que hay que decirlo. Como le decimos que vamos a construir una alternativa porque entendemos que la Argentina se merece otro gobierno, estamos convencidos que el gobierno de Macri fracasó y que no nos está llevando por el buen camino, también le decimos al Fondo Monetario Internacional, nosotros vamos a optar por otro camino. Pero no decimos, nos vamos a desafiliar del fondo, ni cuestiones que hemos sido claros al respecto. ¿Y cuál fue el resultado de esa reunión? Nada, es una reunión en donde ellos nos piden la reunión y nosotros manifestamos, nosotros no gobernamos, quien gobierna, y aparte un punto importante, quien tiene la relación con el Fondo Monetario Internacional es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo está facultado para firmar los convenios, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso. Es una discusión ya saldada y así fue siempre, incluso con Kirchner, ¿no? Incluso la justicia sí lo determinó, vale la pena decir, ante algún planteo. En esto de que se cree o no se cree, se discute o no se discute, hay cosas que no se discuten. Y está bien que no se discutan. Mañana sí se va a discutir en el Pleno de Comisiones qué se lleva a el recinto el miércoles en la sesión de diputados. Obviamente todo lo que hubo de modificaciones en el Senado, bienes personales incluido, con la ley correctiva al respecto, va a ser discutido en diputados.
Ley de alquileres va a estar en la agenda. Las modificaciones para mutuales y cooperativas que introdujo el Senado respecto a la ley de presupuesto, ¿también o no? Hay dos leyes que vinieron del Senado, que tienen sanción del Senado, que es la de la cooperativa para efectivamente bajarle la carga impositiva, que es una decisión que tomaron los senadores, incluso el oficialismo, junto con la oposición. Y la otra es bienes personales, que también hubo modificaciones, dejando afuera a grandes sectores de la clase media. Tenemos que ver el proyecto con detenimiento. Y después está la ley de alquileres, que es una ley que se ha discutido mucho, que ha tenido dictamen y está en condiciones de ser tratada. Nosotros estamos dispuestos... Me parece que debatir también tiene que ser una cuestión central. Yo recién escuchaba los contras. Bueno, a ver, debatir y debatir conforme a las normas de la democracia tiene que ser algo que no solo hay que expresarlo, sino que hay que ejercerlo. Y el ejercicio de eso tiene que ver en el marco de las normas constitucionales. Y en eso nosotros nos hemos opuesto. Yo particularmente me opuse al presupuesto, con firmeza, con vehemencia, pero la discusión se da. O sea, el quórum se presta. Bueno, yo el quórum no di, pero discutir, debatir. A ver, debatir con... debatir cuando están las normas de las mayorías propias que hay en el Congreso. Me parece que el hecho de sentarse a debatir, sentarse y oponerse como hay que oponerse, me parece que muestra una diferencia en el término de respeto de las normas constitucionales. La ley de alquileres, según el dictamen de mayoría, ¿es una buena ley? ¿Usted la modificaría? Nosotros analizamos el dictamen y estamos escuchando fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires a todo lo que tiene que ver el conjunto de martilleros y ahí demás, tienen cuestionamientos fuertes. Que tienen cuestionamientos fuertes. Y la verdad que estamos en ese proceso. Me parece que es una ley muy compleja. Hay muchos argentinos que alquilan, que tienen condiciones desventajosas. Hay que ser más claro y también hay que, de alguna manera, dar viabilidad a que los contratos tengan la seguridad jurídica suficiente, ¿no? Y para que haya inquilinos tiene que haber propietarios. Para que por haya lo inquilinos... tanto, también hay que preservar el derecho de propiedad, porque de lo contrario después se puede llegar a situaciones bastante complejas. Robino, ahí hay un punto. La Argentina se merece discutir el tema de la vivienda. Los alquileres es un avance, pero la Argentina tiene históricamente la idea de la casa propia. No ocurre en otros países del mundo, en donde es más habitual alquilar, es más habitual... El inquilino eterno. Exacto, las rentas eternas y demás. En Argentina la idea que tiene que ver con nuestros orígenes, la idea de la casa propia es algo que tenemos que reivindicar. Y es algo, y yo recuerdo porque estaba en ese tema, las promesas por parte de Macri diciendo vamos a hacer 1 millón de viviendas, ¿no? Debemos estar lejos. Sí, como tantas otras cosas. ¿Y eso es lo que da caldo de cultivo para que el expresidente emerja en escena? Esto es, si a Macri le hubiera ido bien, ¿sería parte del pasado? Yo creo que hay por parte de la sociedad mucha bronca. Usted dice entre la dirigencia política y la sociedad. Sí, yo no quiero dar nombres, pero me parece que hay mucha frustración. Me parece que había una expectativa totalmente distinta para el gobierno. Y me parece que la sociedad está viviendo un momento de mucha complejidad económica, pero a eso se le suma mucha frustración, mucha ira, mucha bronca. Lo hemos vivido en Brasil y los mismos sentimientos. Los niveles, estaba mirando una encuesta de Hugo Aime y veía que los niveles de esperanza en la Argentina son los más bajos de los últimos 14, 15 años. De esperanza. Lo cual es descriptivo del momento. Lo último, mañana una reunión de la comisión de seguimiento de las PPP, el programa de participación público-privado, con la cual el gobierno quería subsanar parte de lo que la manta o la frazada corta del presupuesto no le permite, que es la gestión de obra pública a partir del financiamiento privado. En el medio apareció la hiperdevaluación, en el medio apareció la causa de los cuadernos, en el medio tantas cosas. La verdad es que ningún corredor vial empezó la obra. Usted tiene la expectativa de que comiencen antes de fin de año y que vean la luz, entre ellos el corredor de la Ruta 5, la Ruta 7, la Ruta 3. La Ruta 3 que transitamos. Ojalá la herramienta funcione. Tiene que funcionar con inversión privada, no tiene que funcionar con la asistencia del Estado. Porque si no hubiésemos hecho un contrato de obra pública, con licitación pública y con todos los mecanismos. Nosotros lo que apuntalamos es a controlar, a que efectivamente se cumplan los objetivos, a que la Argentina no pague un solo peso. Vino el ministro Dietrich, dio una buena presentación. No creo que el sistema sea un éxito, porque para mí es un éxito que cuando arranca, termina la obra y a buen precio. Ahí podemos ponerle una etiqueta. Él dijo que era un éxito, para mí no. Yo quiero que arranquen, que terminen, ver las obras y transitar la Ruta 3, que nosotros transitamos mucho y pasamos por Las Flores. Sabemos lo que es, nuestras familias lo conocen mucho.
Eso por un lado. Y por otro lado vamos a estar firmando un acuerdo con la AGN, que es el organismo de control, y con la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso, porque entendemos que también hay que mejorar muchas cuestiones administrativas. Y los controles. Los controles, porque además eso es bueno para el inversor. En todos los casos. Es bueno para el sano inversor. Sí, sí. Yo creo que si la inversión es genuina, este tipo de cosas deberían avanzar. Si la inversión era especulativa, me da la sensación de que no es bueno que la Argentina avance en esa línea. Bocio, gracias, como siempre. No, gracias a usted. Placer de tenerlo. Sí, muchas gracias. Respeto liberarlo 9:30 que Dale. en el compromiso de este fin de semana largo que estamos dejando atrás.